Antes de empezar, tal vez tengan alguna consulta que realizar. Comentarios. Bueno, de momento no tenemos, ¿no? Pero siéntanse en la libertad de realizar las consultas que vean pertinentes en cualquier momento, ¿no? O también las personas que no han podido. eh, Doctor, buenas noches. Quería hacer una Buenas consulta noches. respecto ya en una resolución determinativa. Ya está el Servicio de Impuestos Nacionales, ya está en la ejecución tributaria, por ejemplo. ¿Cuándo existe la prescripción? Antes de una fiscalización no puede haber una prescripción ya con una resolución determinativa. Ya. Bueno, hasta que los compañeros puedan conectarse, podríamos ver el tema de la prescripción, pero a ver, déjenme ver si tengo en esta diapositiva, en esta laptop, si tengo la transparencia de la prescripción, pero podría explicarles un poco respecto a la prescripción, porque es un tema que es necesario conocer, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa, claro, un mecanismo de defensa, en todo caso, una forma de extinción de la obligación tributaria que es muy útil, ¿no? O sea, es útil y bueno, en todo caso, libera de la obligación que tiene el contribuyente. Pero déjenme ver si tengo en esta laptop el tema de la prescripción y les explico así rápidamente. A ver, un momentito, ¿dónde está esto? Fundación Idea. Prescripción. Como forma de descargo, la prescripción sí es una forma de, de extinguir la obligación tributaria. Pero a ver, déjenme ver, esta diapositiva se puede ver. Prescripción. Continúa con las otras diapositivas. Ya, a ver. Un ratito. Compartir. Ahora. Sí. Ya, bueno, entonces, Sí, como parte de los descargos que podría presentarse a un procedimiento de determinación está la prescripción, ¿no? Ahora, la prescripción básicamente radica en cuatro aspectos, ¿no? Y esto es muy importante que sepa, que se pueda diferenciar en qué aspectos o en qué situaciones se otorga la prescripción, ¿no? Y la prescripción básicamente bueno, tiene su base en el principio de seguridad jurídica, ¿no? Y obviamente en el paso del tiempo, es decir, una persona no puede estar atada a una obligación tributaria de manera indefinida en el tiempo, ¿no? Esa es la lógica. Como les digo, básicamente se basa en el principio de seguridad jurídica, no en un tema de justicia tributaria, porque no es justo también que un contribuyente, por el incumplimiento de una obligación material, ¿no? Se llegue a deslindar de la obligación de pago, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el tema de justicia, sino tiene que ver con un tema de seguridad jurídica, ¿no? Que todos los contribuyentes sepan en todo momento cuáles son sus obligaciones, ¿no? Pero que no puedan estar atados de manera indefinida en el tiempo a una obligación que la administración tributaria no cobra, ¿no? O no ejerce sus facultades. Un aspecto importante es que la deuda tributaria no prescribe, ¿no? En teoría,
¿no? La deuda tributaria no prescribe. ¿Qué es lo que prescribe en materia tributaria? Son las facultades que tiene la administración tributaria para determinar deuda, ¿no? Entonces, la prescripción recae en la inactividad por parte de la administración tributaria, ¿no? Estos son los tres requisitos que tienen que operar para que proceda la prescripción. Primero, el transcurso de tiempo establecido en la ley. Segundo, la solicitud expresa por parte del contribuyente. ¿Por qué? Porque no existen prescripciones de oficio, ¿no? La administración tributaria no puede declarar prescrita una obligación tributaria de oficio, ¿no? En nuestra legislación no es así. En otras legislaciones, por ejemplo en Brasil, la administración tributaria sí puede declarar la prescripción de oficio. Y finalmente la inactividad, la pasividad o la negligencia por parte del sujeto activo para ejercer o para ejecutar sus actos administrativos, ¿no? Para ejercer sus facultades que tiene, para determinar. Entonces lo que prescribe son las facultades que tiene la administración tributaria para actuar, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de facultades. Por ejemplo, en el caso del procedimiento de determinación, lo que prescribe van a ser las facultades de la administración tributaria para determinar deuda, ¿no? La administración tributaria tiene un plazo o un lapso de tiempo establecido por norma para iniciar el procedimiento de determinación. Y los procedimientos de determinación, como les había manifestado antes, no los realiza, por ejemplo, la administración tributaria no realiza del año, que la fiscalización no la realiza del año, del perfeccionamiento del hecho generador. O sea, me refiero a esta gestión, la gestión 2020, si bien se han realizado pocas fiscalizaciones producto de la pandemia, pero me imagino que estaban programadas fiscalizaciones de la gestión 2016, 17, ¿no? Más atrás, ¿no? Porque ya estaban prescritas sus facultades, pero eso no significa que la administración tributaria no las realice, ¿no? El ideal que pueda realizar, que puede ejecutar la administración tributaria van a ser periodos que no están prescritos, pero eso no quita que en algunas circunstancias realice fiscalizaciones de periodos que están prescritos. Entonces por eso es importante ver este tema. Las facultades para determinar deuda prescriben. Las facultades de la administración tributaria para imponer sanciones prescriben. Las facultades para ejecutar la deuda tributaria, esto es lo que actualmente no prescribe, ¿no? Cuando decimos la deuda tributaria es imprescriptible, eso es cierto parcialmente. Cuando la deuda tributaria ya está determinada, ya no se puede modificar, entonces efectivamente ya no prescribe. Y esta regulación de la imprescriptibilidad de la deuda tributaria deviene a partir, o está regulada a partir de la modificación normativa de la Ley 291, del 22 de septiembre de la gestión 2012. Entonces, toda la deuda tributaria que se genera a partir de octubre para adelante, 2012, pero deuda tributaria que ya está consolidada, que ya está ejecutoriada, que no se puede modificar, es imprescriptible. Toda la deuda tributaria anterior a la gestión a septiembre de 2012 sí prescribe, o sea, pero me refiero a la deuda tributaria que ya está ejecutoriada. Antes, en el Código Tributario, en la Ley 2492, todas las facultades de la administración tributaria estaban sujetos a prescripción, ¿no? Las facultades para determinar deuda podían prescribir, o actualmente prescriben, pero es en 8 años, ¿no? Las facultades para imponer sanciones, ¿no? También prescriben. Las facultades para ejecutar deuda, bueno, depende, ¿no? Si es anterior a septiembre de 2012, no prescriben. Si es posterior a la gestión 2012, octubre de 2012, son imprescriptibles. Las facultades para ejecutar sanciones, ¿no? Que es diferente, también prescriben, pero depende en cuándo se haya generado cuándo se ha generado el incumplimiento a la normativa para establecer qué normas se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, este es el parámetro que debemos considerar para ver si prescribe o no prescribe, ¿no? Pero en claro tenemos que tener que lo que prescribe son las facultades que tiene la administración tributaria para, uno, determinar deuda, es decir, realizar el procedimiento de determinación. Otro, para imponer sanciones, resoluciones sancionatorias, ¿no? Autos de multa, todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones tributarias formales. La facultad de ejecutar deuda tributaria es imprescriptible desde septiembre de la gestión 2012 para adelante. Ahora, cuando la sanción o la multa está ejecutoriada,
¿no? También prescribe las facultades de ejecutar la sanción de la multa, pero depende cuándo se ha generado el ilícito, cuándo se ha cometido la contravención. Si ha sido anterior a la gestión 2012, ¿no? Entonces son 2 años para ejecutar que tiene la administración tributaria. Si fueron después de la gestión 2012, actualmente son 5 años, ¿no? La prescripción ha sufrido modificaciones normativas bastantes, ¿no? Y es lamentable que tengamos todo este marco normativo para poder, para regular lo que es la prescripción, ¿no? La ley 1340 establecía que las facultades todas las facultades que hemos visto, ¿no? Para determinar, para imponer sanciones, para ejecutar deuda y para ejecutar sanciones, prescribían a los 5 años con la ley 1340, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero corresponde ver la 1340 actualmente, que tenía una vigencia hasta octubre de 2003. Hay deuda tributaria que la administración todavía no puede cobrar y que es de la gestión 2003 para atrás, ¿no? ¿Estará prescrita esta deuda? Sí está prescrita. O sea, sí está prescrita. La administración tributaria sigue pretendiendo cobrar. Y es más, ya están en procedimientos de remate de bienes inmuebles. Y si los contribuyentes estuvieran asesorados o correctamente asesorados, podrían activar este medio de extinción de la obligación tributaria, ¿no? De la prescripción, ¿no? Después de octubre de 2003 se pone en vigencia la ley 2492 que establece una prescripción de 4 años extensible a 7 años, ¿no? Toda la deuda tributaria que se genere, todos los hechos generadores que se perfeccionen a partir de noviembre de 2003 hasta septiembre de 2012 o todas las infracciones o comisión de ilícitos tributarios que se realicen desde 2003, noviembre de 2003 hasta septiembre de 2012 van a tener este periodo de prescripción, ¿no? Y después de la gestión 2012, en septiembre de 2012 se emitieron las leyes 291, 317 que establecían una prescripción progresiva. Por ejemplo, para la gestión 2004, 12 años. Para la gestión para la gestión 2012, 4 años, para la gestión 2013, 5 años, para la gestión 2014, 6 años, así hasta la gestión 2018 establecían 10 años. Estas leyes, bueno, por lo menos el cómputo progresivo tenían vigencia desde 2012, septiembre, hasta el junio 2016. Y finalmente la ley que está vigente es la ley 812, que establece un periodo de prescripción de 8 años extensible a 10 años más, 2 años más. Pero esto se aplica desde los hechos generadores que se hayan perfeccionado desde julio 2019 hasta la fecha, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerar para ver si prescribe o no prescribe la deuda tributaria, ¿no? Retomando lo que es el tema del procedimiento de determinación, ¿no? Que estamos viendo. Aquí habíamos puesto como descargos al procedimiento de determinación, que sí se puede solicitar la prescripción. Esta diapositiva ahora se puede ver, la blanca. Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, sí se puede presentar como descargos la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria, ¿no? A la vista de cargo. En un mundo ideal podríamos decir que si la administración tributaria, gracias Rosemary, si la administración tributaria aplicaría objetivamente la ley, ¿no? Entonces, si efectivamente ha operado la prescripción, en la resolución determinativa tendría que señalar dicho extremo, ¿no? Que no existe deuda tributaria porque se ha extinguido la obligación tributaria porque las facultades de la administración tributaria para determinar deuda en este procedimiento de determinación han prescrito. Pero bueno, pues lamentablemente el Servicio de Impuestos tiene una línea, una oposición institucional en la cual rechazan todas las prescripciones. Estén o no estén prescritas, tenga o no tenga razón el contribuyente, es una posición o una línea que ha adoptado la administración tributaria, ¿no? Que por un lado la desacredita como una institución que aplica objetivamente la ley, ¿no? Es por eso que muchos no confían, hay mucho desacuerdo, mucho enojo por parte de la población, ¿no? Y también el concepto que habíamos visto que se tiene también, porque no se le puede ganar a la administración tributaria. No es un concepto general que se tiene, por si acaso, no es que solamente uno, ustedes lo han manifestado, ¿no? Cuando hablamos con otros profesionales, dicen, no se le puede ganar, y en parte, bueno, no es que sea cierto, ¿no? Hemos visto las estadísticas de impugnaciones que, bueno,
Y las impugnaciones de nulidad tampoco es que el contribuyente esté ganando totalmente, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Pero de que se puede, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿prescriben las facultades de determinación? Sí, prescribe, ¿no? Ahora, es diferente acá poniendo el ejemplo. Una vez que ya se tiene la resolución determinativa, ¿no? Si el contribuyente no paga, no impugna, y la deuda tributaria o la resolución determinativa adquiere la calidad de firmeza, ¿no? Entonces, y si adquiere la calidad de firmeza durante estas gestiones, cuando ya está vigente la ley 291, entonces esa deuda tributaria ya es imprescriptible, ¿no? De esa forma lo interpreta el Servicio de Impuestos Nacionales y de esa forma también lo interpreta la Autoridad de Impugnación Tributaria. Pero tendríamos que ver, porque una cosa es que la resolución determinativa se notifique este año y otra cosa es de qué gestiones o de qué periodos se está fiscalizando. Si los periodos fiscalizados son de la gestión 2011-2012, obviamente tendríamos que aplicar todavía la prescripción de las facultades de ejecución de la deuda tributaria de 4 años, ¿no? Entonces, parece un poco complicado, pero no es tanto así, no es tan complicado. Simplemente, ¿cuándo saben qué tipo de ley tienen que aplicar? Bueno, pues tienen que ver cuándo se ha perfeccionado el hecho generador del tributo para aplicar la ley vigente en ese entonces, ¿no? Esa es la cuestión. Tenemos varias leyes o modificaciones de las leyes en temas de prescripción, la 291, 317 y la ley 812. Cada uno de ellos establece un término de prescripción diferente. Así es, compañera, no sé si tiene alguna duda más respecto a este tema. No, está bien, doctor. Gracias. Ya, entonces, la anterior clase nos hemos quedado en ver esta diapositiva que habíamos visto qué opciones tiene el contribuyente una vez que es notificado con la resolución determinativa, ¿no? Muy bien, ahora veamos algunos casos que se han tramitado ante la autoridad de impugnación tributaria y después fueron sujetos de demanda contenciosa administrativa y fueron resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia en esta sentencia 389-2016 señala la falta de fundamentación de derecho o la ausencia de cita de respaldo normativo de los reparos establecidos en la resolución determinativa vician de nulidad del acto, ¿no? Recordamos un principio limitador a la potestad tributaria, ¿no? Un principio constitucional limitador a la potestad tributaria, que es el principio de legalidad, ¿no? Entonces, el principio de legalidad establece básicamente que la administración tributaria debe cumplir con todos los requisitos o con todo lo que está establecido en la norma. Es lo único que puede hacer la administración tributaria, pero bueno, sabemos también por experiencia propia que comete muchas irregularidades. Entonces, en la resolución determinativa, si la administración tributaria establece reparos o establece observaciones al cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, entonces tiene que respaldar con una normativa, ¿no? Nuevamente, como ejemplo podríamos poner el clásico de las verificaciones, que es verificar o de los procedimientos de determinación de órdenes de verificación externa o interna, es la validez del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente, ¿no? Entonces, si la administración tributaria va a observar que el contribuyente, o de pura factura, porque el contribuyente no emitió o no presentó la factura original, los medios de pago respectivos, ¿no? O que no está dosificado, tiene que respaldar con una normativa. Y si obvia, es decir, si existe ausencia de explicación de la normativa, ¿no? O del respaldo normativo de los reparos, entonces existe un vicio de nulidad en la resolución determinativa que el contribuyente podría reclamar, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro similar, procedimiento de determinación nulidad. La resolución determinativa debe cumplir con los fundamentos de hecho y de derecho correspondientes, la motivación y la fundamentación, ¿no? No resultando posible derivar dicha obligación legal a otro acto administrativo como la vista de cargo.
En la resolución determinativa tiene que ser una explicación de todo el procedimiento de determinación, desde el inicio, desde la notificación con la orden de verificación, fiscalización, la valoración de toda la documentación y o información que tiene la administración tributaria en su poder o que tuvo en su poder para establecer la determinación de la base imponible, base cierta, base presunta. Tiene que explicar por qué estableció sobre base cierta o sobre base presunta, ¿no? Tiene que identificar cuáles son los reparos del contribuyente o cuáles son los reparos al incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. Tiene que respaldar normativamente. Tiene que valorar todos los descargos presentados por el contribuyente, ¿no? Y finalmente tiene que confirmar, ¿no? O en algunos casos podría levantar los reparos, pero de ninguna manera en la resolución determinativa podría simplemente señalar que esta fundamentación, que esta motivación se encuentra ya en la vista de cargo, ¿no? O no podría derivarse o remitirse a un informe emitido por el fiscalizador. Toda la información y documentación, toda la información tiene que estar plasmada en la resolución determinativa, ¿no? Ahora, esto no quita que en la resolución determinativa se haga referencia a anexos, ¿no? Porque a veces las facturas que la administración tributaria revisa son de bastantes periodos fiscales y son a veces son varias, ¿no? Son varias. Entonces podría señalar o podría establecer en la resolución determinativa que todas las facturas observadas están en el anexo 1, por ejemplo, ¿no? O todos los depósitos bancarios efectuados por el o realizados a las cuentas bancarias del contribuyente están en el anexo 2, ¿no? Podría señalar de esa forma, ¿no? Pero tendrían que estar adjuntas a la resolución determinativa. Pero la fundamentación, la motivación como tal, no podría derivarse a otro acto administrativo, ¿no? Tienen que estar completa la resolución determinativa. Ahora, esta es otra sentencia que también es importante analizarla y les voy a contar el contexto de estas dos sentencias. Bueno, esta sentencia señala, ¿no? No es posible añadir cargos o reparos en la resolución determinativa que no fueron establecidos previamente en la vista de cargo, pues de lo contrario se estaría vulnerando el derecho a la defensa del contribuyente, ¿no? Bueno, esta no tiene un contexto diferente. Bueno, les voy a contar en qué sentido se aplica esta sentencia, ¿no? Si la administración tributaria establece reparos al crédito fiscal o a las facturas declaradas por el contribuyente, por ejemplo, no está dosificado, no cuenta con los medios de pago o no se presentó la factura original, establecidos en la vista de cargo como reparos, y el contribuyente, por ejemplo, presenta esa documentación, esa información, la administración tributaria no podría añadir otros reparos más que no fueron previamente identificados en la vista de cargo, ¿no? Por ejemplo, si la observación a la factura o a las facturas, digamos 100, 101, 102 del periodo abril 2011, fueron porque no presentó el original de la factura y por eso está depurando el crédito fiscal, y el contribuyente presenta las facturas en la vista de cargo como descargos, la administración tributaria no podría confirmar el reparo o no podría confirmar la observación señalando que, bueno, además de que, bueno, si bien el contribuyente presentó las facturas originales, corresponde añadir que, que no tienen medios de pago, que no se establece que efectivamente estas transacciones se hayan realizado efectivamente, ¿no? Entonces, no es posible añadir. La administración tributaria no puede añadir observaciones en la resolución determinativa que no fueron establecidas en la vista de cargo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que las observaciones de la resolución determinativa sean coherentes con las observaciones realizadas en la vista de cargo, ¿no? Los servidores públicos, nuevamente, para poder cumplir con su fin, con su meta, que es recaudar, ¿no? En ocasiones no levantan los reparos, ¿no? Por más que esté completamente respaldado, no van a levantar. Depende mucho del fiscalizador que les toque, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer los fiscalizadores para no levantar cuando ya tienes todo el respaldo documental?
que levante el reparo. Entonces ellos van a pretender ampliar un poco más la valoración, ¿no? Y tal vez van a querer sustentar de mejor forma o añadir algún tipo de reparo en la resolución determinativa. Y esto vulnera el derecho a la defensa del contribuyente. ¿Por qué? Porque después de la resolución determinativa no hay otro periodo de descargos, ¿no? Para eso está la visa de cargo. Los reparos preliminares tienen que estar establecidos en la visa de cargo y van a sustentar los reparos finales en la resolución determinativa, ¿no? Ahora, todo esto obviamente, si la administración tributaria añade reparos en la resolución determinativa que no estaban establecidos en la visa de cargo, bueno, pues tenemos que aperturar necesariamente lo que es la impugnación y reclamar ante la autoridad correspondiente, ya sea judicial o administrativa, ¿no? Bueno, me refería a estas dos, hace rato, estas dos sentencias interesantes, la 100-2018 y la 06-2016, ¿no? Que tienen un contexto similar, pero bueno, hay diferencia, obviamente que sí, pero tienen un contexto similar, ¿no? El procedimiento de determinación, la congruencia que debe existir en el procedimiento de determinación. Congruencia entre los alcances de la orden de verificación o fiscalización y los reparos establecidos en la vista de cargo y resolución determinativa, ¿no? Y esta también es similar, ¿no? En resguardo del derecho del contribuyente a ser informado sobre el inicio, naturaleza y alcance de la fiscalización como su conclusión, que está establecido en el artículo 68, ¿no? El derecho que tiene el contribuyente de conocer cuál es el inicio, ¿no? La naturaleza y el alcance de la fiscalización como su conclusión, además de los derechos al debido proceso y defensa de la defensa del contribuyente. La administración tributaria no puede establecer en la vista de cargo y resolución determinativa deuda u observaciones sobre impuestos que no se encontraban en el alcance de la orden de fiscalización, ¿no? Entonces, se realizaron procedimientos de determinación, les voy a comentar, a la empresa de telecomunicaciones Cotel, ¿no? La administración tributaria le notificó a Cotel con una orden de fiscalización, ¿no? Y en la orden de fiscalización estaba establecido como alcance, ¿no? Una fiscalización total era, como alcance el IVA, el ITE y el IUE. Ahora bien, como hemos visto, para la solicitud de la documentación, la administración tributaria le estableció un requerimiento de información y le otorgó 15 días para que pueda presentar esta información, documentación relacionada con la gestión fiscal verificada, ¿no? Una vez que tuvo la información, toda la información respecto al IVA, al ITE y al IUE de este contribuyente, en la vista de cargo estableció reparos, deuda tributaria preliminar por el IVA, por el ITE, por el IUE y además por el IUE beneficiarios del exterior. Entonces el contribuyente en ese entonces no presentó descargos, presentó descargos, ¿no? Presentó descargos, pero no reclamó la incongruencia manifiesta, ¿no? En la resolución determinativa se confirmaron los reparos IVA, IT, IUE e IUEBE más, y el contribuyente lo llevó a un procedimiento de impugnación en sede administrativa, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria verificó esta impugnación y bueno, en un inicio señaló, ¿no? Bueno, al ser, ¿no? Una orden de fiscalización total, ¿no? La administración tributaria podía verificar todos los impuestos que está obligado el contribuyente. Entonces, no es incongruente que haya establecido reparos preliminares en la vista de cargo y los haya confirmado en la resolución determinativa respecto al IUEBE, ¿no? Pese a que no estaban claramente identificados en la orden de fiscalización. El contribuyente impugnó, ¿no? Interpuso recurso jerárquico y la autoridad de impugnación tributaria falló de la misma forma estableciendo básicamente lo mismo, el mismo razonamiento. Hay una diferencia entre la orden de verificación y la orden de fiscalización, ¿no? La orden de fiscalización, cuando es total, la administración tributaria tiene la facultad de verificar todos los impuestos que está obligado el contribuyente de por lo menos una gestión fiscal, lo que hemos visto, ¿no? Se confirmó el fallo. El contribuyente no conforme con esta decisión interpuso una demanda contencioso administrativa en Sucre, ¿no? Y obtuvo el fallo favorable recién a través de esta sentencia, ¿no? Esta sentencia 100-2018, en la cual el Tribunal Supremo de Justicia estableció que el contribuyente tiene el derecho de conocer el inicio, la naturaleza, el alcance del procedimiento de determinación, y la administración tributaria no puede de manera incongruente añadir reparos no establecidos en la delimitación de la orden de fiscalización, ¿no? Entonces, anuló obrados hasta la vista de cargo,
¿no? ¿Por qué? Porque en la visa de cargo se estableció un impuesto, el IUEBE, que no estaba establecido como inicio en la orden de fiscalización. Entonces, ¿cuál es lo rescatable, ¿no?, de esta sentencia, de esta problemática? Es que cuando le notifican a un contribuyente con una orden de verificación y o fiscalización, en la orden de verificación y o fiscalización tiene que identificarse qué tipo de impuestos, qué impuestos se va a verificar, los periodos y la gestión, ¿no? Y eso es lo único que puede la administración tributaria establecer como reparos preliminares en la visa de cargo y en la resolución determinativa. Cuando ya pretende añadir, ¿no?, como en este caso el IUEBE, entonces está actuando de manera incongruente y está vulnerando los derechos del contribuyente, ¿no? Entonces también atentos a este tipo de procedimientos o este tipo de incongruencias que podría cometer la administración tributaria. Ahora la idea es, bueno, si tenemos todas estas sentencias, ¿por qué la administración tributaria no corrige sus errores? ¿No? O sea, que sería lo lógico, ¿verdad? Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque los fiscalizadores no conocen todas estas sentencias. O sea, sería su obligación tal vez conocer, pero no conocen. Y bueno, pues cometen los mismos errores, tropiezan con lo mismo, pero hay contribuyentes que saben, hay contribuyentes que también no saben, hay contribuyentes que aceptan, hay contribuyentes que no aceptan, ¿no? Un caso similar sucedió, bueno, este es en un similar contexto, ¿no? Pero sucedió respecto a otro contribuyente de telecomunicaciones, en el cual en la orden de fiscalización se estableció que se iba a verificar el formulario IVA 200, el formulario 400 IT, ¿no?, y el formulario 500 IUE, ¿no? En la vista de cargos se establecieron los reparos preliminares y se añadió el formulario, creo que es el 570 IUE retenciones, no sé, tal vez ustedes me puedan confirmar, pero se ha añadido, ¿no?, un formulario más, que es del IUE, creo que es el 530 o el 570, que se añadió. Y bueno, en esas circunstancias el contribuyente impugnó ante la autoridad de impugnación tributaria y la autoridad de impugnación tributaria, al evidenciar que en la orden de fiscalización estaba delimitado, más específico que en el anterior caso de Cotel, formularios, entonces sí dispuso desde la orden de, desde la resolución de recurso de alzada la nulidad de obrados hasta la visa de cargo, porque la administración tributaria habría ampliado, ¿no?, de manera irregular sus facultades de fiscalización, ¿no? Entonces, la recomendación nuevamente es que verifiquen correctamente cuál es el alcance, que simplemente eso es lo que puede revisar la administración tributaria y eso es lo que podría establecer como reparos, ¿no? Veamos, hasta acá, ¿alguna consulta que tengan, comentario que quieran hacer? Vamos a ver un documento PDF que es un procedimiento de determinación de los actos administrativos que emite la administración tributaria, simplemente para poder aterrizar en los conceptos que estamos viendo. Se ve el documento PDF, ¿verdad? A ver, doctor. Ya, entonces, esta es una orden de verificación, ¿no? Entonces tendríamos que identificar cuáles son los requisitos establecidos en la orden de verificación, ¿no? Simplemente es para que podamos aclarar y aterrizar lo que hemos visto hasta ahora. La orden de verificación, el número de orden de verificación, tenemos acá la gerencia que está emitiendo, el año, bueno, acá hay un POA, ¿de qué POA? De la gestión 2018, tenemos el nombre o razón social del contribuyente, el número de NIT, la dirección, el teléfono, ¿no?, la modalidad acá. Bueno, de hecho ya es una orden de verificación, ¿no? Pero en este caso tendríamos que establecer que es una orden de verificación interna, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber? El débito fiscal IVA y su efecto en el IT, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance del impuesto de hechos y elementos, el IVA y el IT de la gestión 2011, ¿no? Enero y mayo. Los fiscalizadores actuantes y la autoridad, el jefe de fiscalización, ¿no?, y el gerente correspondiente, ¿no? Entonces acá tenemos todos los requisitos que están establecidos en la normativa.
pues una fecha de notificación, la gestión 2018, y acá tenemos el anexo o el requerimiento de información que también habíamos visto, que en este caso van a ser 5 días, si no me equivoco, ¿no? Si mal no me equivoco. Pero acá está, detalle de diferencias, ¿qué es lo que tiene que presentar el contribuyente, ¿no? Esto es lo que se va a verificar, ¿no? De enero 2011, mayo 2011, y van a verificar, la administración tributaria va a verificar facturas específicas, ¿no? Y lo que está viendo es el débito fiscal IVA, es decir, ingresos no declarados, ¿no? ¿Qué documentación tiene que presentar el contribuyente? Bueno, pues la dirección donde tiene que presentar, declaraciones juradas, el libro de compras y ventas de los periodos observados, la copia del talonario de facturas, ¿no? Otra documentación que el fiscalizador solicite, ¿no? Bien. Acá está la vista de cargo también tiene los requisitos establecidos en la normativa que hemos visto, debe tener, ¿no? El número de la vista de cargo, el contribuyente, el alcance del procedimiento de determinación, el número de la orden de verificación, todos los datos, ¿no? Respectivos, qué es lo que ha realizado, los fundamentos, de hecho, los datos, actos, elementos que ha podido recabar del procedimiento de determinación, ¿no? Es como un relato que tiene que realizar la administración tributaria y obviamente tiene que tener un respaldo normativo, ¿no? El 92, 93, lo que hemos visto básicamente. No, acá están las observaciones. ¿Qué es lo que ha llegado a ver la administración tributaria? ¿Cuáles son los reparos y de dónde va a generar deuda tributaria, ¿no? ¿Cuáles son las observaciones? Básicamente, el contribuyente declaró como anuladas las facturas observadas en los periodos enero y mayo, ¿no? Estas facturas las emitió el contribuyente, pero las declaró como anuladas. Las observaciones son estas, ¿no? El contribuyente no presentó la copia del talonario de las facturas observadas, ¿no? Si bien las ha declarado como anuladas, no presentó el talonario de las facturas observadas, ¿no? Sin embargo, se ha podido verificar que estas facturas que fueron emitidas por el contribuyente fueron dosificadas, es decir, legalmente emitidas, ¿no? La administración tributaria ha solicitado información a la boliviana Cruz, el contribuyente que ha declarado el crédito fiscal de las facturas, ¿no? Y el contribuyente, la boliviana Cruz, en su obligación de presentar la documentación requerida por la administración tributaria, ha presentado fotocopias de las facturas y los medios de pago de la compra, ¿no? Es decir, no hay duda de que el contribuyente ha emitido las facturas, ¿no? Porque ha vendido los productos, pero el contribuyente ha anulado esas facturas ¿para qué? Para no declarar el total de sus ingresos, ¿no? Es una verificación pequeña, un procedimiento de verificación pequeño, una orden de verificación interna, ¿no? Porque son facturas específicas que ha visto y ha visto solamente el débito fiscal, ¿no? La administración tributaria realiza acá, explica, ¿no? De la verificación del libro de compras y venta, medios informáticos, se ha evidenciado que el contribuyente no declaró la totalidad de sus ingresos percibidos, ¿no? Y acá hace la liquidación, la base imponible, el monto descargado no ha podido descargar nada, el monto observado, la liquidación del tributo, ¿no? Y el monto que debe pagar por el IVA y por el ITE en bolivianos, ¿no? Acá la explicación que tiene la administración tributaria ha elegido la determinación de la base imponible sobre base cierta porque tuvo toda la información para poder identificar el perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Y acá está la liquidación, ¿no? Por impuesto y por mes. Por impuesto, por mes y por gestión, ¿no? Los componentes de la deuda tributaria, ¿no? La base imponible, el tributo omitido, el mantenimiento de valor, impuesto, intereses, ¿no? La sanción por la conducta, que en este caso va a ser el 100% de lo que no canceló el contribuyente, ¿no? Y el impuesto, el tributo omitido, lo que debió pagar el contribuyente en su momento eran 35.605 bolivianos, ¿no? Pero el total de la deuda a fecha de emisión de esta vista de cargo, es decir, al 17 de mayo de 2019, ya es 127.713, ¿no? Es como se ha prácticamente cuadriplicado, ¿no? El monto de lo que debió pagar. Y este monto obviamente se multiplica, ¿no? Básicamente, un aspecto fuerte va a ser la sanción, que es el 100% del tributo omitido, ¿no? Lo que no pagó va a ser el 100%, pero el monto que no pagó actualizado. Y acá expresado en bolivianos, ¿no? Y acá está la tasa de interés de acuerdo a la ley 812 que difiere dependiendo de la antigüedad de la deuda, 4%, 6%, 10%.
Acá el incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFBs, ¿por qué? Porque el contribuyente no entregó ninguna información o documentación requerida en el procedimiento de determinación, ¿no? Díaz Mora, el cuadro de los conceptos, por qué está observando nuevamente, ¿no? La vista de cargo. Los beneficios que podría el contribuyente obtener, y que esto lo vamos a ver en un momento, si es que paga la deuda tributaria, ¿no? Va a tener una reducción, después al 10º día de notificado la visa de cargo, va a ser el 100% de la reducción de la sanción, el 80% después de notificada la visa de cargo y hasta antes de la resolución determinativa de la notificación, y el 60% después de notificada la resolución determinativa y hasta antes de la presentación del recurso de alzada, perdón, y bueno, después de la presentación del recurso de alzada, hasta antes de la interposición del recurso jerárquico, 40%. Esto lo vamos a ver en un momento. Pero explica, en la visa de cargo se explica todo esto, ¿no? Una vez notificada la visa de cargo, se tienen los 30 días para presentar descargos. El contribuyente podría asumir defensa, ¿no? Pero en este caso es un poco complicado que el contribuyente pueda asumir defensa respecto a este caso, o por lo menos para poder enervar la posición de la administración tributaria es complicado, pero ¿no? Tendríamos que ver cuándo se ha notificado. El 8 de julio 2019 podríamos decir que se ha notificado esta resolución determinativa, pero está verificando periodos de la gestión 2011. Entonces, esto está prescrito, ¿no? Esa es la idea. O sea, esto se ha iniciado, veamos a ver cuándo ha iniciado la administración tributaria. Ha iniciado el 27 de septiembre de 2018, ha iniciado una fiscalización para ver impuestos de la gestión 2011. O sea, a momento del inicio del procedimiento de determinación, ya estaban prescritas las facultades de la administración tributaria para poder determinar deuda tributaria para investigar. Porque de la gestión 2011 es el perfeccionamiento del hecho generador, la administración tributaria, la gestión 2011 estaba vigente la ley 2492 sin modificaciones, establecía 4 años para que la administración tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación. Entonces, 2011, empezamos a computar el primero de enero de la gestión siguiente, 2012, 2013, 2014. El 31 de diciembre de 2015 ya estaban prescritas las facultades de la administración tributaria para poder determinarle deuda tributaria o establecer el procedimiento de determinación a este contribuyente, ¿no? Entonces, si bien el contribuyente no tenía ningún tipo de descargo que presentar, porque la observación me parece que es clara, el contribuyente ha anulado, pero en realidad sí ha emitido la factura, ¿no? Y lo ha demostrado la administración tributaria con información del tercero que ha declarado la factura emitida por el contribuyente fiscalizado. Pero el descargo acá, o el medio de defensa del contribuyente va a ser la prescripción, ¿no? Entonces, la resolución determinativa cumple con todos los requisitos nuevamente establecidos en normativa, los hechos, actos, datos. Reitera, en pocas palabras, reitera lo que es la visa de cargo, porque la visa de cargo es la base, ¿no? La resolución determinativa podría modificarse acá el contenido, siempre y cuando el contribuyente hubiera presentado descargos, ¿no? El contribuyente podría haber presentado como descargo la prescripción, y en la resolución determinativa, en este PDF tendríamos que ver la valoración de la prescripción. Pero no, en este caso no presentó el contribuyente prescripción. Pero bueno, ya les comento que en este caso el contribuyente se impugnó y solicitó la prescripción y bueno, se le ha otorgado, ¿no? Porque está prescrito. Bueno, acá lo que podríamos ver nuevo es el por tanto, ¿no? Lo que dispone la administración tributaria. Se determina de oficio por conocimiento de la materia imponible las obligaciones del contribuyente que se elevan a 132,000 bolivianos, ¿no? Y la liquidación, ¿no? Acá está la liquidación nuevamente actualizado a 8 de julio de 2019, ¿no? Y acá también está la calificación de la conducta que hemos visto. El incumplimiento de la obligación tributaria material, la sanción va a ser, o la calificación de la conducta va a ser el 100%, la omisión de pago, el artículo 165 del Código Tributario. Acá la sanción por el incumplimiento de la obligación formal de no presentar la documentación, 1.500 UFBs, ¿no? Y acá un requisito que hemos visto también es que el contribuyente, ¿no? El contribuyente
que si realiza pagos antes de la interposición, bueno, no es esto. ¿Dónde está? Tendría que tener acá el plazo para que pueda impugnar, ¿no? No está acá, a ver, veamos. ¿Cómo lo han puesto acá? Bueno, acá simplemente comunicar al contribuyente que si realiza antes del pago de la interposición del recurso de alzada, ante la autoridad regional podrá acogerse, ¿no? Bueno, no, acá está. El numeral cuarto, intimar al contribuyente a pagar los siguientes montos, ¿no? 132.000, bajo combinatoria de iniciar el procedimiento de ejecución tributaria. Alternativamente, se apertura el plazo para que el contribuyente pueda interponer los recursos que franquea la ley, 15 días para el contencioso tributario y 20 días para el recurso de alzada, ¿no? Bueno, hasta acá, esto era lo que quería compartir con ustedes y retomamos. No sé si tienen alguna consulta. Consultas, comentarios. ¿Está claro hasta acá? El procedimiento de determinación. Con eso hemos terminado el procedimiento de determinación. Vemos algunos aspectos, procedimiento de determinación especial, ¿no? Vemos lo que es la administración tributaria y si tenemos tiempo podemos ver un poco de lo que es el procedimiento de ejecución tributaria. ¿Alguna consulta que tengan, compañeros? Bueno, a ver, antes les voy a comentar cómo realizan procedimientos de determinación a mis colegas o los colegas abogados, ¿no? Y bueno, lo que hace la administración tributaria es obtener información de terceros, ¿no? Información de terceros. En este caso, ¿quién va a otorgar información para verificar a un colega abogado? ¿No? Se ve esta diapositiva, ¿verdad? Hemos retomado la diapositiva, la blanca. Sí, se ve, doctor. Ya, listo, gracias. Entonces, para terminar el procedimiento de determinación, les voy a comentar cómo realizan fiscalizaciones a los abogados, ¿no? Entonces, la administración tributaria, nuevamente les comento, no juega al azar al momento de elegir a qué contribuyente van a realizar el procedimiento de determinación. Entonces, solicita información al Consejo de la Magistratura, ¿no? Hay una entidad del órgano judicial que registra todos los procesos patrocinados por los abogados. Al momento de interponer una demanda, un recurso, ya sea en materia penal, tributaria, ya sea en materia civil, en familiar, en laboral, el abogado que va a patrocinar o que patrocina a un cliente tiene que firmar el documento, ¿no? Entonces, esa información está registrada o la tiene registrada el órgano judicial. Entonces, lo que hace la administración tributaria es requerir al órgano judicial que pueda informar, es decir, el abogado X, ¿no? El abogado X, cuántos procesos ha patrocinado la gestión 2017. Y el órgano, todas las instituciones públicas, privadas, contribuyentes, personas naturales, jurídicas, tienen la obligación de informar a la administración tributaria. De lo contrario, son pasibles a sanción, ¿no? Entonces, el órgano judicial le entrega a la administración tributaria el detalle de todos los casos, ¿no? Entonces, la administración tributaria ya tiene el detalle de todos los casos que ha patrocinado un abogado, una gestión específica, ¿no? Y a eso la administración tributaria podría añadir los depósitos bancarios realizados a la cuenta de este abogado, del abogado fiscalizado. Entonces, con eso ya tiene más información. Solicita a la administración, a la autoridad del sistema financiero que puede informar, las entidades financieras puedan informar qué depósitos fueron realizados a las cuentas de determinado abogado, ¿no? Entonces, informan. Y con esas dos documentaciones y contrastando con las facturas que ha emitido él
abogado, ya tienen un indicio de que el abogado cumplió o no cumplió con sus obligaciones tributarias, ¿no? Emitir factura por la prestación de servicios. O tal vez los depósitos bancarios son irregulares, ¿no? O sea, hay depósitos recurrentes y tal vez no existe una explicación de por qué de los depósitos. Entonces, en estas circunstancias podría la Administración Tributaria iniciar un procedimiento de fiscalización, ¿no? Notificarle al contribuyente, al abogado y requerirle la documentación respectiva. Y podría requerirle, y generalmente les requieren los contratos, el talonario de facturas, ¿no? Emitido, las igualas profesionales suscritas con sus clientes, ¿no? Y también, bueno, podría requerir el motivo de los depósitos. Bueno, y ahí el abogado podría, digamos, simplemente presentar las igualas profesionales, los contratos suscritos con sus clientes, ¿no? O podría simplemente no presentar nada, ¿no? Ya esto va a depender de la defensa que quiera armar, o simplemente tal vez no tenga la documentación. Tal vez todo el patrocinio de los casos realizados hayan sido verbales, ¿no? Que también se puede. Si presenta documentación, bueno, en el caso de que no presente documentación, la Administración Tributaria tendría que establecer un parámetro, ¿no? De cuánto podría haber cobrado el abogado por los procesos patrocinados. Y bueno, de acuerdo a la lista, digamos que haya tenido unos 10 procesos civiles, unos 10 procesos laborales, unos 10 procesos familiares y demás, tendría que acudir a lo que es el arancel mínimo del Colegio de Abogados y establecer un monto de lo que pudo haber cobrado el abogado, ¿no? Y establecer, ¿no? Un divorcio, 5.000 bolivianos, un proceso civil, qué sé yo, ¿no? Entonces, establecer un ingreso bajo indicios, bajo el método de determinación de la base imponible sobre base presunta. Una vez notificado el abogado con la visa de cargo, ¿no? Podría presentar descargos y señalar, bueno, pues no todos los procesos que he patrocinado la gestión 2000, que si la gestión fiscalizada, han sido cobrados, porque algunos, por ejemplo, pudieron haber sido para familiares, algunos pudieron haber sido ad honorem, ¿no? Que a veces sí se realiza, ¿no? Cuando la gente requiere, se puede realizar procesos de oficio, ¿no? O simplemente no se concluyó con el proceso, ¿no? Podrían haber diferentes tipos de descargos que pudiera presentar, ¿no? Y bueno, la Administración Tributaria tendría que valorar los descargos y levantar los reparos que considere le corresponden. Entonces, básicamente, esa es la forma en la que la Administración Tributaria podría iniciar un procedimiento de determinación a un colega abogado. Por eso creo que acá hay una compañera que es abogada. Si le piden, bueno, eso sí, también recomiendo a colegas porque hay en algunos momentos piden, ¿no? Un favor, ¿me podrías firmar esa demanda? Ay, pero ¿por qué no lo firmas tú? ¿No? Y es básicamente la lógica es que no quieren firmar algunos abogados porque ya saben que esto se va a registrar y que tal vez, ¿no? Probablemente puedan ser fiscalizados por la Administración Tributaria. No es muy común, ¿no? La Administración Tributaria tiene su plan de acción, ¿no? A veces fiscaliza abogados, a veces fiscaliza, qué sé yo, arquitectos, a constructores, ¿no? Fiscaliza a médicos. Bueno, podría tener diferente tipo de planes de trabajo y fiscalizar a diferente tipo de contribuyentes. Muy bien. Acá, la RND 3216 que hemos estado analizando, ¿no? Establece algún tipo de particularidades en el procedimiento de determinación o situaciones que podrían suceder, ¿no? Tenemos el artículo 11 de esta RND, ¿no? Actos administrativos de los departamentos de fiscalización jurídica y de cobranza coactiva, ¿no? El caso 1, procesos de determinación sin adeudo tributario o con adeudo tributario pagado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Administración Tributaria inicia el procedimiento de determinación, orden de verificación, vista de cargo, ¿no? Y el contribuyente tiene todos los respaldos, ¿no? Presenta todo, o sea, no hay irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya no se va a emitir una visa de cargo, ¿no? Se va a emitir directamente una resolución determinativa, ¿no? Sin multas y sin observaciones, sin reparos, sin multas, ¿no? Una resolución determinativa que diga, bueno, el contribuyente X ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y, bueno, pues no se determina nada,
¿no? No hay deuda. Muy excepcional, sí, ¿no? Podría suceder, ¿no? Generalmente todos los procedimientos de determinación terminan en deuda tributaria, o en multa, por lo menos en multa. La otra opción es el pago de la deuda y la sanción, la multa por incumplimiento de deberes formales antes de la emisión de la vista de cargo. En los casos de que el contribuyente decida pagar la deuda tributaria, bueno, antes de la vista de cargo, se va a emitir una resolución determinativa que establezca cuáles son los reparos encontrados, observados al contribuyente, pero también se va a establecer en la misma resolución determinativa la extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y acá hay una controversia, y acá hay un problema, ¿no? que se está tramitando ahora, y que cuando, bueno, concluya, se va a poder comentar, ¿no? Por lo menos se va a poder ver una resolución de recurso jerárquico, que es las decisiones de la autoridad judicial, las decisiones de la autoridad de impugnación tributaria son de conocimiento público, ¿no? Entonces, por eso también me animo a mencionar, porque ya son casos que han sido resueltos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Pero en este caso, les comento, todavía estamos en trámite de resolución, pero el contribuyente lo que está impugnando es lo siguiente, o lo que está reclamando es lo siguiente, ¿no? Se le ha iniciado un procedimiento de fiscalización. Se le ha establecido reparos preliminares, pero todavía no se le han hecho conocer cuáles son los reparos, ¿no? Pero por lo menos formalmente no se le ha hecho conocer a través de un acto administrativo. Pero antes de la emisión de la vista de cargo, ya se le ha sugerido que pague al contribuyente. Y bueno, el contribuyente decidió pagar, ¿no? Aceptó, decidió pagar. ¿Por qué? ¿Por qué decidió pagar? Porque la administración tributaria tiene que liquidar cuánto es lo que tiene que pagar, ¿no? Y el contribuyente obviamente tiene que llenar los formularios y tiene que ir al banco y pagar. Ahora, la controversia acá es, se ha iniciado el procedimiento de determinación, el contribuyente pagó antes de la emisión de la vista de cargo y se emitió la resolución determinativa, una resolución determinativa que establece cuáles son los reparos que ha pagado, porque tampoco es que ha pagado sin que existan reparos, ¿no? Sin que existan observaciones. Ha pagado observaciones, pero en la resolución determinativa que establecía la extinción de la obligación, fue notificada al contribuyente y el contribuyente impugnó la resolución determinativa pagada. ¿Bajo qué argumento? ¿No? El abogado defensor del contribuyente señala que se obligó al contribuyente a pagar la obligación tributaria sin que conozca qué es lo que está pagando. ¿Por qué? Porque no se ha emitido una vista de cargo. Porque la vista de cargo es el acto administrativo preliminar que le da a conocer al contribuyente cuáles son los reparos preliminares. Ahora, hay cierta verdad en esto de que tal vez no es que se le haya obligado, sino que se le ha persuadido para que pague. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que si paga antes de la emisión de la vista de cargo, no va a ser sujeto a sanción alguna. Es decir, la omisión, la contravención de omisión de pago, ¿no? Que es el 100%, no recae sobre el contribuyente que paga antes de la vista de cargo. Pero este beneficio que tiene el contribuyente también se extiende hasta después de notificado la vista de cargo 10 días posteriores, ¿no? Entonces, aquí lamentablemente, bueno, les comentaré en qué ha terminado el caso, por lo menos en primera instancia, ¿no? La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ha declarado, ha confirmado la resolución determinativa y ha señalado que no se puede ingresar a los reclamos de fondo, porque el contribuyente acá, una vez notificada con la resolución determinativa, dijo, no, los reparos que me ha establecido la Administración Tributaria no son correctos, porque yo he declarado todas mis obligaciones y demás, entonces por eso impugno, ¿no? Y su finalidad era impugnar, que se ingrese al fondo, que se declare, que se revoque totalmente la resolución determinativa para luego acceder a una acción de repetición. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria le señaló, bueno, si usted contribuyente ha pagado, entonces ya se ha extinguido la obligación tributaria. Como se ha extinguido la obligación tributaria, ya no podemos revisar los reclamos de fondo efectuados en su recurso de alzada, ¿no? Y actualmente estamos en trámite de impugnación, recién se va a emitir el recurso jerárquico,
Me imagino que va a ser de acá a un mes por lo menos, sí, aproximadamente, y ya se va a tener una posición por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria de la General respecto a este tipo de casos, ¿no? Pero es interesante. Y mi posición respecto a esto y mi recomendación para ustedes es que no paguen nunca antes de la emisión de la vista de cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vista de cargo recién el contribuyente sabe qué es lo que va a pagar, cuáles son las observaciones. Y si ustedes están de acuerdo con las observaciones, recién páguenlo. Y si quieren beneficiarse con la figura del arrepentimiento eficaz, es decir, no pagar la sanción, igual lo van a poder hacer después de la notificación de la vista de cargo, ¿no? Entonces, hay clientes, cuando yo estaba en el ejercicio de la profesión libre, que venían a la oficina y me decían, ¿no? Me están llamando el fiscalizador, ¿no? Quieren que pague antes de la vista de cargo. Yo le digo, no puedes pagar antes de la vista de cargo porque no sabes lo que vas a pagar, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el caso que les comento. No se tiene que pagar antes de la vista de cargo. ¿Por qué? Porque la vista de cargo es el acto administrativo que va a materializar lo que es el ejercicio al derecho a la defensa del contribuyente. Con la vista de cargo ya pueden tomar la decisión que vean conveniente, pagar, presentar descargos o tal vez posteriormente impugnar, ¿no? O tal vez pedir la prescripción, no sé. Y además la vista de cargo, o sea, y vemos acá cómo existe una incongruencia en la normativa reglamentaria. ¿Por qué? Porque habíamos visto a inicio de clases cuáles son las fuentes del derecho tributario. Primero está la Constitución, luego están los convenios y tratados internacionales, luego están las leyes, el Código Tributario, leyes, después está la normativa reglamentaria, ¿no? Pero acá la normativa reglamentaria está suprimiendo un paso, ¿no?, esencial del procedimiento de determinación, que es la vista de cargo. Entonces acá también hay una vulneración a lo que es el principio de jerarquía normativa, porque una normativa reglamentaria no puede ir en contra de la ley. Y la ley que hablamos del Código Tributario establece, ¿no?, en el procedimiento, como etapas la vista de cargo para que el contribuyente pueda ejercer su derecho a la defensa, presentar descargos, ¿no?, o decidir pagar. Me imagino que algún momento algún abogado va a decidir someter esta resolución normativa de directorio, este artículo 11, este caso, el segundo caso 1, a un proceso de constitucionalidad, a una acción de inconstitucionalidad de esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la vista de cargo es necesariamente el acto administrativo que tiene que emitirse para que el contribuyente pueda ejercer su derecho a la defensa, ¿no? Es un criterio personal. Ahora, dentro del caso 1, la otra situación, ¿no? El pago 10 días posteriores a la vista de cargo establecen el arrepentimiento eficaz, ¿no? Cero sanción. Entonces, si el contribuyente paga después de la vista de cargo, tiene cero sanción y, bueno, pues se va a establecer una ARD pagada. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Es la misma situación, pero acá no hay vista de cargo. En el caso 2, adeudo tributario no pagado en una fiscalización total, fiscalización parcial o verificación externa, ¿no? La resolución determinativa, ¿quién la va a emitir? El departamento jurídico, la unidad técnica jurídica. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son la estructura de la administración tributaria para poder entender dónde inicia, en qué departamento inicia, quién finaliza y demás, ¿no? De momento veamos que la ARD en una fiscalización total, en una fiscalización parcial o externa, va a ser emitida por el departamento jurídico, ¿no? Ahora, una ARD de adeudo tributario no pagado en una verificación interna lo va a emitir el departamento de fiscalización. Muy bien, acá es lo que queríamos ver, lo que quería mostrarles también respecto al arrepentimiento eficaz y reducción de sanciones en el procedimiento de determinación. Bueno, primero iniciamos con la orden de fiscalización o verificación, ¿no? Acá todavía no hay deuda, no se sabe cuánto es lo que la administración tributaria podría establecer respecto al comportamiento tributario del contribuyente. Luego se emite la vista de cargo, en la vista de cargo ya hay una deuda, o por lo menos los reparos establecidos y un monto cuantificado, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? Ahora, de acuerdo al artículo 157, ¿no?, el contribuyente tiene 10 días para pagar
la deuda tributaria establecida en la vista de cargo preliminar en la vista de cargo para beneficiarse del arrepentimiento eficaz, que es sanción cero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si pasan los días, ¿no? El contribuyente tal vez no sabía, ¿no? Eh, claro, no estaba tal vez muy seguro de pagar, no pagar, o tal vez no tenía dinero. Hasta antes de la emisión de la resolución determinativa notificación, el contribuyente todavía tiene la reducción del 80%, es decir, va a pagar el 20% como sanción del tributo omitido, ¿no? Ahora, si de todas formas no paga, se emite la resolución determinativa, ¿no? El contribuyente tal vez presenta descargos y considera que en la resolución determinativa se van a levantar sus reparos, pero tal vez no es de esa forma, o no sucede de esa forma. Antes de los 20 días para la presentación del recurso de alzada, el contribuyente todavía tiene la reducción del 60% de la sanción. Es decir, va a pagar el 40%. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente todavía impugna, decide interponer recurso de alzada, ¿no? Y en el recurso de alzada, bueno, pues pierde, ¿no? La resolución de recurso de alzada establece, qué sé yo, el confirmatorio del acto administrativo impugnado, de la resolución determinativa. Entonces, tiene 20 días el contribuyente para interponer recurso jerárquico, y la normativa, el 156 del Código Tributario, establece que el contribuyente tiene todavía la posibilidad de reducir su sanción al 40%, es decir, va a pagar el 60%, ¿no? Hasta antes de la interposición del recurso jerárquico, ¿no? Ahora, si el contribuyente interpone el recurso jerárquico y pierde, bueno, ya aquí es el 100% de la sanción que tiene que pagar, ¿no? Y obviamente toda la actualización correspondiente. Hasta acá, ¿alguna duda, comentario que quieran realizar, colegas? ¿Dudas? ¿Ninguno? ¿Comentarios? Bueno, entonces veamos. Hemos terminado lo que es el procedimiento de determinación normal, ¿no? El procedimiento de determinación en situaciones normales. Pero ahora veamos el procedimiento de determinación en situaciones especiales, ¿no? Casos especiales, dice, ¿no? El artículo 97 del Código Tributario regula los casos especiales. En tres situaciones, ¿no? En el caso de que existan errores aritméticos en la declaración jurada, ¿no? En el caso de que exista falta de presentación de la declaración jurada, o en el caso de que exista omisión de datos, ¿no? Estos dos se juntan. Y en los errores aritméticos, bueno, pues va a haber una situación diferente. En estos casos ya no se emite lo que es la orden de verificación o fiscalización, ¿no? Lo que hace la administración tributaria es verificar si el contribuyente ha presentado correctamente las declaraciones juradas de los impuestos que está obligado, ¿no? Y en función a eso, bueno, pues va a establecer, determinar un procedimiento específico u otro, ¿no? El artículo 97 del Código Tributario, el parágrafo primero, señala, ¿no? Cuando la administración tributaria establezca la existencia de errores aritméticos contenidos en las declaraciones juradas que hubieran originado un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la administración tributaria efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar vista de cargo emitiendo directamente resolución determinativa. En este caso, la administración tributaria requerirá la presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Cuando hay errores aritméticos en la declaración jurada y la administración tributaria verifique que efectivamente hay errores aritméticos en la declaración jurada que establezcan un menor monto a pagar, ¿no? O tal vez un saldo a favor del contribuyente mayor, entonces lo que va a hacer es emitir directamente una resolución determinativa, no va a emitir orden de verificación ni vista de cargo, ¿no? Directamente una resolución determinativa. Y bueno, en la resolución determinativa se le va a combinar al contribuyente que rectifique, ¿no? Y bueno, en el caso de que no rectifique, obviamente se va a establecer el monto correcto que debió pagar, ¿no? Ahora, en los otros casos, falta de presentación u omisión de datos, veamos, el parágrafo segundo. Cuando el sujeto pasivo tercero responsable no presente en la declaración jurada, ¿no?
o en esta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la administración tributaria los intimará, dice, ¿no?, a su presentación o a que se subsanen los ya presentados, ¿no? En este caso hay errores aritméticos en la declaración jurada. En estos otros casos, el contribuyente no ha presentado la declaración jurada, o si bien ha presentado, no existen o se han omitido datos para poder determinar el tributo a pagar, ¿no? A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la administración tributaria deberá notificar en unidad de acto la vista de cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normativa reglamentaria, ¿no? En estos casos, en la falta de presentación u omisión de datos importantes para declarar o para determinar deuda tributaria en las declaraciones juradas, la administración tributaria va a emitir una vista de cargo y sobre base presunta va a establecer cuánto es lo que debió declarar el contribuyente, ¿no? Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o alternativamente pagar el monto indicado en la vista de cargo, ¿no? Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la administración tributaria dictará la resolución determinativa que corresponda, ¿no? ¿Cuántos días tiene el contribuyente para presentar la declaración jurada? 30 días, ¿no? El periodo de descargos. El monto determinado por la administración tributaria y pagado por el sujeto pasivo tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda pagar en caso que la administración tributaria ejerciera su facultad de control, de verificación y fiscalización, ¿no? El contribuyente puede impugnar, dice, la impugnación de la RD se puede realizar, pero no podrá añadir datos que no hubieran sido presentados. Es decir, no va a impugnar, puede impugnar el contribuyente la RD, pero bueno, en estos casos no va a poder añadir datos, hechos, ¿no?, que no hayan sido previamente presentados en los descargos a la vista de cargo, ¿no? Estas son las situaciones de casos especiales de procedimientos de determinación, básicamente radican en la presentación de la declaración jurada, o en las irregularidades en la presentación de la declaración jurada, o en la omisión de la declaración jurada, ¿no? Cuando hay errores aritméticos, directamente se emite la resolución determinativa, ¿no?, haciéndole conocer al contribuyente cuáles son los errores para que presente la declaración jurada rectificatoria, ¿no? Cuando existe falta de presentación de declaración jurada u omisión de datos, lo que la administración tributaria va a hacer, no va a emitir orden de verificación ni fiscalización, sino va a emitir directamente una vista de cargo estableciendo sobre base presunta cuánto es lo que debió pagar el contribuyente para que el contribuyente presente la declaración jurada o pague, digamos, lo que tenía que pagar, ¿no? Y la resolución determinativa va a poder ser sujeto todavía de impugnación. ¿Qué casos especiales se han resuelto por parte del Tribunal Supremo? Bueno, la administración tributaria debe identificar, dice, correctamente si hubo un error aritmético en los datos consignados en la declaración jurada presentada y no confundirlos con otro tipo de irregularidades cometidas por el contribuyente en los datos consignados en su declaración, ¿no? Error aritmético, por ejemplo, dice, ¿no?, consideración de un crédito fiscal inexistente para efectuar el pago de la declaración jurada del IVA, ¿no? Si el contribuyente declara de manera inexistente un crédito fiscal, eso no es un error, eso no es considerado un error aritmético, ¿no? En estos casos, la administración tributaria no podría emitir directamente la resolución determinativa. En todo caso, tendría que emitir o tendría que aplicar la otra opción, ¿no?, emitir vista de cargo. ¿Por qué? Porque no se ha declarado correctamente la deuda tributaria, ¿no? O tal vez podría iniciar directamente el procedimiento de determinación, orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa. El siguiente, la administración tributaria debe identificar correctamente si hubo error aritmético en los datos consignados en la declaración jurada presentada por el contribuyente para establecer el procedimiento de determinación correspondiente o el procedimiento sancionador si fuera el caso, ¿no? Nuevamente, si el contribuyente tiene que verificar, ¿hay un error aritmético o no hay un error aritmético? Si no fuera un error aritmético, entonces tiene que iniciar el procedimiento de determinación, ¿no? Y finalmente, la administración tributaria no puede establecer un procedimiento, una determinación especial por la no presentación de una declaración jurada cuando el contribuyente lo hizo, pero en un formulario diferente, debiendo considerar dicho formulario para establecer las observaciones correspondientes si las hubiera, ¿no? Hay una confusión que el contribuyente podría confundirse, ¿no? Por ejemplo, un contribuyente que presta servicios, ¿no?, que tiene la obligación de presentar el formulario 500,
por un error presenta el 510, que es para profesional independiente, ¿no? En esos casos, ¿existe omisión de presentación de la declaración jurada? No, solamente que el contribuyente lo presentó, pero en un formulario distinto, ¿no? Entonces, no podría iniciarse el procedimiento de determinación especial, es decir, emitir una visa de cargo por la omisión de la presentación de la declaración jurada, sino simplemente tendría que verificar la administración tributaria, más allá de las formalidades, tendría que verificar si en el formulario 510, en el ejemplo que estamos poniendo, el contribuyente expuso todos los datos y declaró correctamente o no las utilidades percibidas, ¿no? Muy bien. Con esto básicamente hemos terminado, tendríamos que pasar a lo que es la administración tributaria. ¿Cuál es la organización? ¿Cuáles son las funciones y competencias de la administración tributaria? Nos vamos a detener, obviamente, como les había comentado, de acuerdo a mi experiencia, solamente en el Servicio de Impuestos Nacionales. Bueno, la ley 154, que ya se había mencionado antes también, y que tiene que ver con una de las sentencias constitucionales que se había puesto como material para que puedan revisar, establece cuál es la clasificación y definición de impuestos y regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, ¿no? A partir de la Constitución de la Gestión 2009, Bolivia se rige como un estado autonómico. Tenemos 4 niveles de gobierno. Obviamente no está acá un nivel de gobierno que va a ser el indígena originario campesino, ¿no? Pero que tienen su propia forma de tributar de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero la ley 154 establece que tenemos el nivel de gobierno y establece qué competencias tiene el nivel de gobierno respecto a los impuestos, ¿no? No a los tributos, porque los tributos es el género y qué sé yo, los impuestos es la especie, ¿no? Dentro de los tributos tenemos la clasificación, impuesto, tasa, patente, contribución especial. Esta ley solamente regula los impuestos y clasifica qué impuestos van a ser del nivel central, del nivel departamental y del nivel municipal, ¿no? Cada uno de estos niveles tiene su órgano legislativo, tiene su órgano ejecutivo, porque básicamente en eso consiste la autonomía que es la facultad que tiene el pueblo de poder elegir de una entidad territorial autónoma, que pueda elegir sus propias autoridades, que pueda administrar sus propios recursos y que pueda emitir sus propias leyes, ¿no? Cada nivel de gobierno, el nivel central de gobierno tiene los 4 órganos de poder, ¿no? El nivel departamental tiene el órgano ejecutivo, legislativo, el nivel municipal tiene el órgano ejecutivo, legislativo. Gobernador, asamblea legislativa departamental, el nivel departamental, en el nivel municipal, alcalde y el consejo municipal, ¿no? El nivel central de gobierno tiene básicamente la mayor cantidad de competencias respecto a los impuestos más importantes que rigen en nuestro territorio nacional. Entonces tendríamos que verlo por descarte, ¿no? Primero veamos el nivel municipal de gobierno. ¿Cuáles son las competencias que tiene el nivel municipal? Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, impuesto a la transacción o a la transferencia, onerosa, con plata de por medio, compraventa de bienes inmuebles y vehículos automotores. Básicamente ese es el grueso, bueno, de las facultades que tiene impositivas el nivel municipal de gobierno respecto a impuestos, ¿no? También tiene un impuesto, competencia respecto al consumo de chicha de maíz y respecto a impuestos medioambientales que no se constituyan en delitos, pero que provengan de el uso de vehículos automotores, ¿no? El nivel departamental de gobierno tiene competencias respecto a la transmisión gratuita de bienes, donaciones, herencias, ¿no? De bienes, pero ¿qué tipo de bienes? Bienes sujetos a registro, bienes inmuebles, vehículos automotores, acciones y derechos, no sé, patentes respecto a invenciones, todo lo que esté registrado y se pueda transmitir. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, después tiene el impuesto a la propiedad de vehículos a motor acuáticos y aéreos, ¿no? También el nivel departamental de gobierno tiene, entonces, yates, ¿no? Cualquier vehículo acuático que tenga motor, cualquier vehículo aéreo que tenga motor, bueno, todos los vehículos aéreos tienen motor, ¿no? Entonces, aviones, no sé, ¿no? A nivel departamental de gobierno. Después también va a tener competencia para impuestos medioambientales, ¿no? Que no constituyan delitos, pero que provengan de la utilización de vehículos a motor acuáticos y aéreos.
Delimitado estos dos, todo lo demás es para el nivel central de gobierno, ¿no? Servicios, utilidades, ganancias, todo lo que es actualmente el IVA, el IT, el IUE, el RSIVA, ¿no? El grueso de los impuestos se queda en el nivel central de gobierno. Muy bien, el sujetos de la obligación tributaria, el sujeto activo, competencia tributaria, la administración tributaria, tenemos 4 administraciones tributarias. Del nivel central de gobierno, servicio de impuestos, la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Que tienen competencias específicas, ¿no? La administración tributaria departamental, que hemos visto qué competencias tiene, y la administración o las administraciones tributarias municipales. Tenemos alrededor de 300, bueno, me he olvidado el monto, 330 municipios, 337 eran hasta la gestión 2019 y 330, si mal no me equivoco, tenemos 330 municipios actualmente. Se han creado no sé qué otros municipios, se han separado y se han creado municipios autónomos. ¿Cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria? Bueno, las facultades, todas las facultades van dirigidas ¿a qué? A verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero la administración tributaria es una entidad recaudadora por excelencia. Esa es la naturaleza que tiene la administración tributaria, ya sea en cualquiera de sus niveles, ¿no? Es una entidad recaudadora por excelencia. Lo que quiere es recaudar, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir sus fines. Y también de acuerdo a la naturaleza de la administración tributaria debemos entender cuáles son los errores que cometen, ¿no? Tal vez el encaprichamiento del servidor público de querer recaudar va a hacer que cometan errores, ¿no? Y como hemos ido viéndolo, porque generalmente todo lo que hemos visto, las sentencias que hemos visto son de casos ganados por el contribuyente. Muy bien, después tenemos las facultades de control, verificación, valoración, inspección, fiscalización, liquidación, determinación y ejecución. Es básicamente como los actos que realiza la administración tributaria. ¿Para qué? Para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. Obligación tributaria material, que es lo principal, y la obligación tributaria formal, que obviamente sirve o es utilizada para verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material. No, controlar, verificar, valorar, inspección previa, fiscalizar, liquidar la deuda tributaria, determinación es el procedimiento que hemos visto, pero todo esto ingresa dentro del procedimiento de determinación, el control, la verificación, la valoración, la inspección, la fiscalización, la liquidación de la deuda tributaria y la determinación. Y finalmente, una de las facultades de la administración tributaria para recuperar la deuda tributaria que el contribuyente no la paga de manera voluntaria va a ser la ejecución tributaria. Ahora, este esquema es extractado de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que es de conocimiento también de todas las personas, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, ¿cuál es la estructura organizacional? Hay un directorio, sí, pero hace años que, bueno, no sé la verdad, no conozco, desde que soy profesional y demás, muchos años antes, creo que el Servicio de Impuestos no tiene un directorio, pero en su estructura está un directorio, ¿no? Tal vez ustedes lo hayan conocido, no sé, ¿no? Que tengan más experiencia que yo, pero sí hay una presidencia ejecutiva, ¿no? Y actualmente, como les había comentado el miércoles, hay un nuevo presidente, que es el presidente Mario Casón, está volviendo el presidente Mario Casón, ¿no? Y esa es la estructura, la cabeza del Servicio de Impuestos, el presidente, ¿no? Y tiene sus ramas, ¿no? Anexas para administrativamente, ¿no? Administrativamente, la planificación y control de gestión, estudio de riesgos, estudios tributarios, gestión, unidad de transparencia que todas las instituciones públicas tienen, auditoría interna también todas las instituciones públicas tienen, comunicación social, relaciones públicas, Facebook, todo lo que mandan, digamos, cursos, ¿no? Todo lo que la administración tributaria quiere generar a través de, qué sé yo, los premios que están realizando, la factura de la felicidad, Don Fisco, ¿no? Las ferias que había, todo eso. Después está gerencia general y debajo de gerencia general están todas las gerencias, ¿no? Esta es la oficina nacional, por así decir. Bueno, no es por así decir, es la oficina nacional. En Bolivia tenemos una oficina nacional, obviamente es un solo presidente y está en La Paz, ¿no? Antes estaba en la Valliviana, ahora están en Los Pinos. Debajo de presidencia está gerencia general y debajo de gerencia general están todas las gerencias que hacen al control, qué sé yo, de las
gerencias operativas, la gerencia de recaudaciones, gerencia de fiscalización, gerencia de jurídica y de normas, tecnología, que esto ya es más de aplicación de gestión de la administración, gestión de administración de finanzas también, gerencia de recursos humanos también, gerencia de servicio y atención al contribuyente, bueno, esto ya también es de control para las gerencias operativas, ¿no? Estos tres nos interesan, las gerencias de recaudaciones, fiscalización y gerencia jurídica. ¿Cómo se divide? Debajo de las gerencias de la Oficina Nacional están las gerencias Graco, ¿no? Que actualmente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, grandes contribuyentes. Las gerencias distritales, La Paz 1, La Paz 2 y Santa Cruz 1, Santa Cruz 2, las únicas excepciones que tenemos en Bolivia, ¿no? Después están, en todos los capitales de departamento hay una gerencia distrital. Y también en lugares donde exista importancia tributaria, actividad económica importante como Quillacollo, ¿no? Montero, El Alto, obviamente, Chuquisaca, Yacuiba, ¿no? Que es frontera con Argentina en Tarija, ¿no? Y después todos los demás. Y, bueno, para poder controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de lugares donde están un poco más alejados, están las agencias tributarias, ¿no? Copacabana, Caranavi, Coroico, Sacaba, todo esto de acá, y las agencias distritales. Por ejemplo, en La Paz sí se ha ido extendiendo bastante. Por ejemplo, en la Buenos Aires hay una agencia distrital, ¿no? Casimax Paredes. Después en el teleférico de Satélite, en la parada del teleférico de la línea amarilla, en Satélite hay una distrital también. En la zona sur también hay, que no conozco, ¿no? Pero igual, en La Paz, en El Alto hay dos, ¿no? En Cochabamba, en Santa Cruz, en los lugares de importancia tributaria, ¿no? Importancia en función de la actividad económica. Ahora, respecto a lo que estábamos viendo, el procedimiento de determinación, esto también es lo que nos interesa, la gerencia Graco, ¿no? Y la gerencia distrital. Pero la gerencia Graco, la gerencia distrital, bueno, pues no tienen mucha diferencia, ¿no? La gerencia distrital, bueno, acá estamos viendo como ejemplo La Paz, uno que tiene las agencias tributarias Caranavi, Copacabana, Coroico, La Paz, agencia distrital La Paz 1, La Paz 2, ¿no? Buenos Aires, zona sur. La estructura básicamente es la misma, ¿no? Lo que nos interesa ver acá es los tres departamentos, el departamento de recaudación, el departamento de fiscalización y el departamento jurídico. El departamento de recaudación tiene su división, que es la unidad de empadronamiento, ¿no? Unidad de padrón biométrico digital, donde se obtiene el NID, es en la planta baja, siempre es en la planta baja porque es de atención al contribuyente, ¿no? Donde se obtiene el NID y también en este departamento hacen el control de fiabilidad del domicilio fiscal del contribuyente, ¿no? Porque al momento de obtener el NID, o sea, la administración tributaria bajo el principio de buena fe le cree todo al contribuyente, ¿no? Dónde es su domicilio, qué actividad va a realizar y demás. Pero la administración tributaria después, ese departamento se encarga de hacer controles de fiabilidad del domicilio fiscal, verifican dónde es el domicilio fiscal y si no hay actividad en ese domicilio fiscal señalado por el contribuyente, entonces ya ponen una marca, ¿no? Le ponen una marca en el padrón y le ponen marca domicilio desconocido. Y eso después va a ser utilizado, después de hacer un análisis de la información de la actividad de este contribuyente, si es una empresa comercializadora de facturas o no, ¿no? La unidad de facilidad de pago también está acá, cuando el contribuyente decide pagar, pero paga en cuotas, también el departamento de recaudaciones se encarga de establecer la liquidación, cuántas cuotas va a pagar, de emitir la resolución administrativa de aceptación, ellos, digamos, se encargan, ¿no? En un inicio. La unidad de control de obligaciones fiscales y valores, ¿no? Si el contribuyente está presentando las declaraciones juradas o no está presentando, por ejemplo, por la no presentación de la declaración jurada, se emite autos de multa, ¿no? Ellos emiten, el departamento de recaudaciones. Obviamente todo firmado por el gerente, ¿no? Valores fiscales, CDIM, Senocref, también el departamento de recaudaciones y empadronamiento se encargan de emitir. Por otro lado está el departamento de fiscalización, que tiene la unidad de fiscalización externa, ¿no? Que ve fiscalizaciones externas, la unidad de verificación externa, que ve verificaciones externas, y la unidad de verificación interna, ¿no? El perfil profesional del departamento de recaudaciones, bueno, pues contadores, auditores, administradores de empresa. No conozco abogados acá, pero no, creo que no habría un óbice para que no exista un abogado acá, ¿no? En el departamento de fiscalización
es una rama, es el campo operativo, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva, el Departamento de Fiscalización es el corazón de la administración tributaria, porque ellos realizan el trabajo de campo, ¿no? Ellos hacen las fiscalizaciones. Aquí inicia el procedimiento de determinación. Ellos emiten la orden de verificación, vista de cargo, orden de verificación, orden de fiscalización y la vista de cargo, ya dependiendo cuál es el alcance, ¿no? Por eso acá dice unidad de fiscalización externa, ¿no? Que van a iniciar fiscalizaciones totales y parciales. Verificación externa, órdenes de verificaciones externa, y la unidad de verificación interna, orden de verificación interna. Entonces, si ustedes, o si la empresa a la que están asesorando contablemente, atraviesan un procedimiento de determinación, una orden de verificación, fiscalización, tienen que dirigirse al departamento de fiscalización. Bueno, y también en la notificación está qué funcionarios, ¿no?, están realizando la fiscalización. Pero, ¿de dónde son estos funcionarios? Del departamento de fiscalización. Ellos hacen el trabajo de campo, ¿no? Después tenemos el departamento jurídico y de cobranza coactiva. Y tenemos la unidad de cobranza coactiva, la unidad contencioso tributario y la unidad técnica jurídica. Ahora bien, acá hemos visto la orden de verificación externa, la orden de fiscalización parcial y la orden de fiscalización total inician en el departamento de fiscalización. Ellos notifican todo, hacen el trabajo de campo, emiten la vista de cargo donde se establecen los reparos preliminares, y una vez emitida la vista de cargo, van a remitir todos los antecedentes a la unidad técnica jurídica del departamento jurídico para que se emita la resolución determinativa, ¿no? El departamento jurídico, la unidad técnica jurídica va a emitir la resolución determinativa en estos casos. ¿En qué caso solamente el departamento de fiscalización va a emitir incluso la resolución determinativa también? En las órdenes de verificaciones internas, ¿no? Cuando el procedimiento de determinación es pequeño, claro, es pequeño, ¿no? Va a verificar aspectos específicos, la resolución determinativa va a ser emitida por el departamento de fiscalización. Ahora, la unidad técnica jurídica del departamento jurídico, ¿qué realiza, no? Emite resoluciones determinativas, emite resoluciones administrativas en solicitudes de exención tributaria, emite resoluciones administrativas de acciones de repetición, aceptando o rechazando, ¿no? Emite resoluciones sancionatorias por el incumplimiento, por la omisión de pago de declaraciones juradas. Eso emite el departamento de cobranza coactiva. Pero la unidad técnica jurídica se encarga de emitir resoluciones administrativas, actos administrativos que generalmente, bueno, sí, prácticamente todas las resoluciones que se emiten son susceptibles de impugnación, dependiendo si vulneraron algún interés legítimo del contribuyente. La unidad contencioso tributario es donde se defienden todos los procesos que los contribuyentes impugnan, ¿no? Como el contribuyente al momento de impugnar generalmente está asesorado, ya sea por un contador o por un abogado, la administración tributaria también tiene su equipo de abogados que va a defender los intereses de la administración tributaria, ¿no? Y la unidad de cobranza coactiva es la unidad que se encarga de tener todos los títulos de ejecución tributaria. El artículo 108 del Código Tributario establece cuáles son los títulos de ejecución tributaria. Son deudas o sanciones que ya no se pueden modificar, ¿no? Y esta unidad se encarga de emitir las medidas coactivas: retención de cuentas bancarias, hipotecas, embargos, remates de bienes inmuebles, secuestro de vehículos, ¿no? Prohibición de celebrar contratos con el Estado. Todas las medidas establecidas en ley para poder recuperar la deuda tributaria, ¿no? El perfil del departamento jurídico son abogados, ¿no? Y en la unidad técnica también hay contadores, auditores, ¿no? Pero cobranza coactiva generalmente son abogados, contencioso tributario sí son puro abogados, ¿no? Fiscalización son contadores, auditores, economistas, administradores de empresas, ¿no? Entonces, con esto hemos concluido. ¿Alguna duda que tengan?
Para acelerar el tema de la asistencia, les voy a pedir, por favor, para el control de la asistencia, que pongan un mensajito presente, porque ya están sus nombres, ¿no? Pongan, por favor, presente. Yo le voy a sacar una foto y voy a poner en mi lista. Mientras tanto, ¿qué comentarios tienen? ¿Qué dudas tienen? Este es mi número telefónico. Si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos avanzado en clases, si consideran que yo les puedo ayudar en algo, no duden en escribirme. Preferiblemente me escriben al WhatsApp, ¿no? Porque a veces las llamadas, a veces estoy en mi trabajo, es complicado contestar, o por lo menos es complicado dar un criterio cuando están mis compañeros al lado mío, ¿no? Dirán, ¿qué está haciendo este doctor? ¿Está asesorando? ¿No? Entonces, sí pueden consultarme si quieren, si puedo ayudarles en algo, no hay ningún problema, ¿no? Pero en la noche generalmente estoy en mi casa y voy a poder contestar con mayor tranquilidad. O me escriben, ¿no? Para lo que ustedes necesiten. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Respecto a lo que hemos visto. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Pero voy a sacarle foto a la lista. Ahora, no sé si está con nosotros Karen, o tal vez alguien de la fundación para coordinar el tema del parcial. No sé cuándo van a dar su examen. Tampoco les he mandado a los de la fundación, pero les voy a mandar. No sé si está Karen con nosotros o José. ¿Les dijeron a ustedes, colegas, cuándo va a ser su parcial? ¿Tampoco? Bueno, entonces están igual que yo, ¿no? No sabemos. De todas formas, todo lo que va a entrar es simplemente lo que hemos avanzado en clases, ¿no? Tampoco son preguntas complicadas. Y una de las preguntas del foro, ¿no? Para poder cerrar. ¿Quién me podría responder? ¿Quién me podría responder qué es lo que este fin de semana dijeron que es el examen? Ya, muy bien. Entonces yo voy a pasar hoy día mismo el examen. Pero a ver, ¿quién me podría responder el concepto o la pregunta que se ha formulado en el foro respecto a el carácter declarativo de la resolución determinativa? ¿Alguien ha podido ver ese tema? El artículo 99 del Código Tributario establece: la resolución determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria. ¿A qué se refiere? Colegas. ¿Nadie? ¿No quieren participar? Bueno, entonces, para concluir la clase, la respuesta es la siguiente. El carácter declarativo de la obligación tributaria establecido en la resolución determinativa es porque tendríamos que reformular la pregunta. ¿Cuándo se genera la obligación tributaria? ¿Cuándo nace la relación jurídico-tributaria? La relación jurídico-tributaria o la obligación tributaria nace al momento de la resolución determinativa o nace al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo, ¿no? Es básicamente la respuesta. Y en realidad hay dos posiciones, ¿no? Hay algunos autores que establecían que la obligación tributaria nace a momento de la determinación de la deuda, es decir, a momento del procedimiento de determinación, porque en el procedimiento de determinación se puede cuantificar cuánto es lo que el contribuyente tiene que pagar, ¿no? Y otros autores que se decantan por lo siguiente, ¿no? Que dicen, no, la obligación tributaria se genera, se perfecciona a momento
bueno, se genera al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Ahí nace la obligación tributaria y ahí nace la relación jurídico-tributaria. Ahora, si bien es necesario que exista una liquidación, una determinación, bueno, pues eso no quita de que ya existe la obligación, ¿no? Entonces, por eso, en nuestro código, que es modelo del código tributario para América Latina, se ha decantado por el otro, es decir, que la resolución determinativa solamente tiene un carácter declarativo de la obligación. ¿Por qué? Porque la constitución de la obligación tributaria se ha generado a momento de la materialización o el perfeccionamiento del hecho generador del tributo. En el procedimiento de determinación, lo que hemos visto, se verifica solamente si el contribuyente ha perfeccionado o ha perfeccionado el hecho generador del tributo, si lo ha declarado correctamente y cuantifica cuánto es lo que debió pagar, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, queridos colegas. Muy bien, si no tienen consultas, dudas, me despido. Entonces, me despido, ha sido un placer poderme contactar con ustedes y agradezco mucho nuevamente a la Fundación de darme la oportunidad de dar clases, ¿no? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.